El día de hoy vamos a estar meditando en la continuación del Salmo 46. Por eso, a modo de introducción, vamos a volver a leer este salmo que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Hemos visto en las primeras dos estrofas de este salmo la declaración de confianza en el Señor, en Jehová de los ejércitos, quien es el amparo y fortaleza de su pueblo en medio de las tribulaciones. No importa cuán terrible puedan pintar las circunstancias, no hay razones para temer, porque Dios está en control, favoreciendo a su pueblo en todo. Si Dios está en el trono, como de hecho lo está, no hay ninguna posibilidad de que su ciudad sea conmovida, ni su pueblo alcanzado por el mal. Dios es su ayudador. Por eso, cuando parece que el enemigo está dispuesto para la batalla, cuando parece que ya está a punto de dar el golpe final, entonces el ángel de Jehová con su espada desenvainada se levanta para ir en favor de su pueblo y lo libra de su enemigo sin que éste tenga que levantar ni una sola espada. En palabras del Salmo capítulo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hermanos y hermanas, si Jehová es por nosotros, ¿quién ha de poder levantarse en nuestra contra? ¿Acaso hay cosa alguna que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El salmista responde: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así, con las palabras del estribillo del Salmo, preparémonos para revisar la tercera estrofa de esa preciosa composición de los hijos de Coré. Y es que en esta última estrofa tenemos una invitación a reconocer las obras de Dios. Dice el versículo 8, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. A través de los siglos, las guerras muestran, tras su terminación, la imagen
la misma imagen. Por eso podemos imaginarnos de alguna manera los desastres de la batalla o correrías militares asirias. En todas partes por donde pasó Sennacherib, el Napoleón de antaño, con su grande armée, se veían ciudades ardiendo, una economía desorganizada, un campo destruido y asolado. Exactamente como Isaías lo había visto venir de antemano. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un vato, escribió un autor. Es cierto, hermanos, que Isaías señaló la mano de Dios en estos acontecimientos trascendentales. Pero pregunta, ¿quién tuvo presente la voz de Isaías cuando advirtió al pueblo de Israel que Asiria vendría como juicio para ellos? De ahí que el salmista, como un buen discípulo de la escuela de Isaías, exija en la tercera estrofa de este salmo toda la atención para el Señor, como aquel que había hecho venir y desaparecer la guerra. El salmista comprendió al final que todo lo que había sucedido porque Dios lo había traído. Dios había levantado a Asiria, liderizada por Sennacherib, para juicio del pueblo de Israel y para juicio de las naciones. ¿Y saben qué? En su momento, Dios también hizo cesar la guerra. Porque Dios trae la guerra y Dios hace cesar la guerra. Algo interesante que hemos de resaltar es que Dios espera de todos los hombres que reconozcan sus portentosas obras. Que en el contexto del Salmo no solo era la gloriosa liberación de la capital del reino del sur, es decir, Jerusalén. No solamente ellos debían reconocer que Dios les había librado en la tribulación cuando estaban a punto de caer. No, también debían ver la obra de Dios en medio del pueblo asirio, juzgando a Asiria por causa de su pecado y sus obras de justicia y juicio contra el reino del norte, las 10 tribus de Israel, que fueron entregadas a su enemigo para ser destruidas por no arrepentirse de su pecado y volverse a Dios. Es decir, que el salmista no solamente está llamando a considerar la gloriosa liberación de la cual había sido objeto Jerusalén y el reino del sur, sino que al mismo tiempo el salmista está llamando a considerar las gloriosas obras de justicia y de juicio que el Señor había traído sobre el reino del norte. Porque pregunta, ¿quién fue el que trajo asolamiento sobre la tierra? ¿Acaso podemos afirmar que fue la mano de Sennacherib, comandante del ejército asirio? ¿Fue él acaso el que trajo asolamiento? Bueno, Sennacherib no fue sino un instrumento de juicio en las manos del Señor, que a su tiempo fue detenido a placer por ese Dios soberano. Ese Dios soberano que levantó a Sennacherib para enviarlo a juzgar a Israel y a las naciones. En su momento, cuando él quiso, de manera soberana, puso coto a este hombre. Literalmente, dijo un autor, Asiria había sido la vara de Dios no solo para Israel, sino para todos los pueblos alrededor. Y esto fue así hasta que la misma Asiria fue juzgada y el ángel de Jehová hizo estragos contra ella.
En medio de una circunstancia, hermanos, como la que actualmente estamos pasando a nivel mundial, estas palabras son muy actuales. Y vean las obras de Dios. Vean cómo Dios obra con poder. Noten la fragilidad de la humanidad puesta a prueba por el Dios soberano. El hombre con toda su tecnología, el hombre con todos sus avances científicos, el hombre con todo su orgullo en cuanto a temas de salud y a sus capacidades de inventar nuevas medicinas, y cada día hay algo nuevo. Parece que el conocimiento del hombre no tiene fin y los avances parecen ir más allá de lo que algunos puedan pensar. Sin embargo, cuando todo parece estar en control, cuando parece que al hombre no puede salirse en nada de las manos, el Señor se levanta contra la humanidad en juicio y trae asolamiento sin que nadie pueda detenerlo. Es triste, hermanos, que ni siquiera muchos de los cristianos tengan la capacidad de contemplar la obra de Dios en medio de circunstancias como las que estamos viviendo. Según un comentarista, ni un 1% de las personas hace lo que se le pide aquí que hagan. Vean las obras de Dios. La mayoría no tienen visión de la mano de Dios. Muchos cristianos en el día de hoy, cuando hablan acerca del acontecer mundial, permanecen aún pendientes del lado humano. Es increíble que aquellos que profesan creer en Dios no tengan una visión menos mundana que aquellos que abiertamente lo niegan y viven en rebeldía contra Él. Para este efecto, el salmista levanta la voz y dice: vengan y vean las obras de Dios. Vengan y vean las obras de Dios. Diría el príncipe de los predicadores: Él ha puesto asolamiento en la tierra. Él destruye a los destructores, deja desolados a los desoladores. Qué bien queda demostrado este versículo. Las ciudades en ruina de Asiria, Babilonia, Petra, Basán, Canaán son nuestros instructores. Y en tablas de piedra quedan registradas las obras del Señor. En cada lugar en que su causa y corona han sido menospreciadas, ha seguido invariablemente la ruina. El pecado ha sido una plaga para las naciones y ha convertido sus palacios en montones de ruina. Ved pues que el Señor ha hecho desolación a la tierra, dice el salmista. Es muy difícil, hermanos, para un impío ciertamente ver la mano de Dios cuando se levanta en juicio. Con un soplido de su aliento cubre de sangre la tierra. Pero mal hacen los creyentes al ver la obra de justicia y de juicio del Señor y no dar gloria a su nombre y rendirse como lo hiciese el rey Ezequías cuando fue sitiada Jerusalén. En medio de la desesperación, el rey Ezequías clamó. Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Para Ezequías era claro que esto era una obra del Señor. Dios se había levantado para juzgar a las naciones y para juzgar a Israel, y ahí estaba Senaquerib como un instrumento en las manos del Señor, sitiando a Jerusalén a punto de destruirla. Pero Ezequías entendía que esto era
obra del Señor y solo la mano del Señor podría librarlo de los asirios. El problema no era Sennacherib, el problema no eran los ejércitos asirios, el problema era que el Señor, Jehová de los ejércitos, se había levantado, su mano de juicio estaba contra ellos y solo Él podría librarlos de aquella situación. Por eso Ezequías se levantó y clamó al Señor en medio de su angustia y de su desesperación. Hasta ese momento, hermanos, los ojos de Judá se habían enceguecido y no podían ver la mano de Dios obrando. Pero Dios usa a los hijos de Coré para reprender su condición y los llama a contemplar las obras del Señor. Ahora que Dios ha juzgado a los asirios, ellos podían ver de manera perfecta el plan elaborado por el Señor. Ahora ellos podían entender las voces del Señor. Ahora ellos podían entender las palabras de advertencia del profeta Isaías. Esas palabras que ellos habían ignorado, esas palabras que ellos no habían escuchado, ahora ellos podían entenderlas. Ahora ellos podían entender lo que Dios había dicho. Ahora ellos podían ver la obra de Dios. Y quiero preguntar, ¿puedes tú, hermano, ver la mano del Señor obrando? ¿Reconoces su obra y te rindes ante Él? ¿Puedes reconocer que Dios está activamente actuando en medio de la situación? ¿Puedes entender que todo lo que está pasando es parte del plan soberano de Dios? Que es la mano del Señor contra la humanidad. ¿Puedes entenderlo? Puedes darte cuenta que al igual que el pueblo de Israel fue asolado por los asirios por la voluntad de Dios, hoy también Dios se levanta y juzga como quiere y no hay quien lo detenga. ¿Puedes entender eso? Es Dios quien está detrás de todo. No lo podemos olvidar. Dice el hijo de Coré en el Salmo, es Él, Dios, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Lo que parecía imposible fue hecho. Ni Egipto ni sus aliados habían encontrado la forma de acabar con este brutal enemigo. Ellos no podían encontrar la forma de hacer frente al gran ejército asirio. Ellos no podían encontrar la forma de acabar con el asolamiento que éste había traído sobre la tierra. Ellos no podían encontrar la forma de hacerle frente y detener la guerra, que era inminente. Pero al ángel de Jehová no le representó ningún problema. Cuando el ejército asirio estaba reunido en torno a la ciudad de Jerusalén, de un solo golpe, el ángel de Jehová acabó con 185,000 asirios. Y ya no hubo más guerra de parte de ellos. No le quedó otro remedio a Sennacherib que volver y quedarse en Nínive. Y ya no se escuchó más rumor de guerra de su parte. Lo que era imposible para los hombres, el ángel de Jehová lo hizo de un solo golpe. Él hace cesar la guerra. Dice un comentarista, lo más portentoso es que Dios no solo vence a los enemigos, sino también a la guerra. Como si de la guerra fueran víctimas
los mismos agredidos que los agresores. Ya no se mencionan ejércitos ni capitanes, solo armas y batalla. No destruye armas enemigas reforzando la de su pueblo, sino que destruye las armas como tales, porque su finalidad es poner fin a la guerra. Hermanos, ese día 185,000 asirios cayeron. Eso quiere decir que las armas de 185,000 hombres quedaron allí, dispuestas para que el pueblo de Israel las tomara y se hiciera de un arsenal de guerra. Pero ¿saben qué hizo el pueblo por el mandato del Señor? Reunió todos los despojos de la tierra, de la guerra, y los quemó. ¿Por qué? Porque es Dios que pelea por Israel. Él no solamente estaba juzgando a Sennacherib, él estaba literalmente acabando lo que él había comenzado. Dios había comenzado la guerra para juzgar a Israel y a las naciones a su alrededor, y había llegado el tiempo en el que Dios había detenido la guerra. Muchos se preguntan hoy, ¿hasta dónde irá a parar todo esto? ¿Hasta dónde irá a parar esto del COVID-19? ¿Y cuándo es que esto tendrá su final? ¿Cuándo es que encontrarán la vacuna? ¿Cuándo es que tendremos salida a esta situación? ¿Saben qué? La respuesta es sencilla. Cuando Dios en su voluntad soberana disponga cesar su mano de juicio, cuando el mundo haya sido humillado y puesto a los pies del Señor, cuando vean que no son nada, cuando vean que Dios puede acabar al mundo en un instante si así le place, cuando Dios decida quitar su mano de juicio, entonces todo será historia. Porque Dios es quien hace que todo comience y Dios es quien hace que todo termine. Y no hay quien resista su mano. Por eso debemos atender de manera especial a la indicación que nos da el salmista, poniendo ahora la palabra en la boca del Señor. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Finalmente el salmista pone en la boca de Jehová una amonestación para su pueblo y para las naciones. En medio de cualquier situación no queda más que contemplar la gloria de Dios y reconocer su señorío. El pueblo de Israel habían rechazado estas palabras. El reino del norte rechazó las palabras de Israel, las palabras de Isaías que había traído de parte del Señor cuando les dijo, Isaías 30, capítulo 15, porque así dijo el Señor, así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Escuchen esto, lo que Dios había dicho al reino del norte. En descanso y en reposo seréis salvados. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero ¿saben qué? Ellos rechazaron esas palabras y prefirieron confiar en las fuerzas militares de Egipto. Ellos prefirieron confiar en lo que ellos podían hacer. Ellos rechazaron a su Dios. Y como lo hicieron, entonces Dios los entregó en manos de sus enemigos. Hermanos, en medio de esta situación no queda más que estar quietos y ver al Señor obrando
clamar a Él por su misericordia y dar gloria a Dios porque Él es bueno. Él es santo, Él es justo y Él hace como quiere. Y Él es quien libra a su pueblo en el día de la angustia. Cierra el salmo diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Luego yo quiero, hermanos, invitarles a considerar que el clamor de este salmo no es un clamor para cualquiera, ni es un clamor para cualquier momento. Si ustedes conocen la historia, saben que ciertamente Jerusalén no cayó en las manos de Sennacherib. Pero en el 586 otro enemigo tocó la puerta. Ya no era Sennacherib, sino el gran emperador Nabucodonosor. Babilonia estaba allí, ahora a la puerta de Jerusalén. Y Jeremías lo advirtió. Jeremías dio voces para que el pueblo de Israel considerara la amenaza, para que el pueblo de Israel se arrepintiera, para que el pueblo de Israel se volviera al Señor. Y los falsos profetas clamaron paz, paz, paz cuando no había paz. Y engañaron al pueblo. Y el pueblo se envaneció en su pecado. No escuchó la voz del profeta. No escuchó la voz de Dios. Y pensando que podían clamar a una voz el Salmo 46, fueron entregados en manos de sus enemigos. Y Dios juzgó ahora al reino del sur. Jerusalén cayó en las manos de sus enemigos porque Dios no estaba en medio de la ciudad. ¿Y qué hemos de pensar cuando volvemos a la historia y vemos el mismo escenario repitiéndose? 70 después de Cristo, Roma sitia Jerusalén. ¿Acaso las palabras del Salmo 46 no eran efectivas? ¿Saben qué sucedió? Roma destruyó Jerusalén. No solamente fue sitiada, sino literalmente destruida. Del templo no quedó piedra sobre piedra. Pero pregunta, ¿no lo había advertido el Señor? ¿Acaso Jesús no miró a la ciudad y los israelitas, los judíos, orgullosos de lo que tenían y de su templo? Y el Señor les dijo: de cierto os digo, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque la mano de juicio del Señor vino y ellos no pudieron entonar el Salmo 46. En resumen, hermanos, cuando se entona este salmo en tiempos de juicio, sin que la iglesia de Dios se humille bajo su mano castigadora, el Salmo 46 se entona bajo una consigna falsa. No podemos levantar nuestra voz y clamar a Dios como nuestro amparo y nuestra fortaleza, a menos que estemos humillados ante su presencia, ante su mano, y reconozcamos que Él es justo y tiene poder para juzgar.
Cuando la iglesia entona el Salmo 46 sin estar humillados bajo el Señor, se hunde en cinismo y en una falsa confianza. No podemos esperar que Dios nos libre del juicio si no nos hemos arrepentido del pecado que trajo el juicio de Dios. Jerusalén fue librada de la mano de Sennacherib cuando Ezequías se humilló ante el Señor y reconoció su pecado. El Salmo 46, hermanos y hermanas, es la confesión de fe de los quebrantados y de los humildes de espíritu, de los quebrantados de corazón, de los afligidos, de aquellos que no tienen fuerza, de aquellos que saben que en sí mismos no pueden hacer nada, de aquellos que no confían en caballos, de aquellos que no confían en ejércitos, de aquellos que no confían en la fuerza del hombre, sino de aquellos que confían en el Señor. El Salmo 46 es el clamor de los desvalidos, de los que tienen toda su confianza en el Señor. En tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos donde la peste destructora toca la puerta, bien hacemos en prestar oídos a las palabras de Pedro y no encendernos en nuestro orgullo, sino clamar al Señor. Y como dijera Pedro en el capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En tiempo de juicio, hermanos, aún los humildes sufrirán con los soberbios. Aún Daniel fue deportado cuando la mano de juicio llegó contra el reino del sur. Pero escúchamelo bien. Ningún hijo de Dios debe olvidar el clamor de los hijos de Coré en medio de la dificultad. Dios es nuestro amparo y fortaleza. No temeremos porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro pronto auxilio. A diferencia de los impíos, nosotros tenemos Dios en el mundo. Dios es nuestro protector. Y tenemos una esperanza ciertísima que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Su palabra es consuelo a nuestras almas y sus promesas nos infunden aliento hasta que seamos hallados con Él en la gloria. Hermanos y hermanas, recordemos las palabras de Pablo. Esta leve tribulación momentánea no debe producir en nosotros sino un excelente y eterno peso de gloria. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Jehová de los ejércitos es nuestro refugio. En Él confiaremos y solo en Él. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Y aún a pesar, Señor, de lo difícil que pueda tornarse la situación, estamos en ti confiados. Toda nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Prospera, Señor, sus vidas espirituales, Señor. No les permitas desmayar, Señor, en la angustia, Señor, sino que al contrario, que cada día que pase, Señor, su fe esté más arraigada en ti, Padre. Estamos en tus manos, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.